Él no te hablaba una palabra, todo era gestual, no se le entendía y nosotros al no entenderlo, él se frustraba y empezaba a llorar. Entonces nosotros... Hola amigos, ¿cómo están? Hoy me encuentro con mi amiga Valeria. Valeria, que Valeria nos va a contar su testimonio. Bueno, mi testimonio es cuando empecé a venir a la iglesia, porque empecé a venir por mi nene de 6 años, que se llama Oliver. Él cuando tenía 1 año y medio más o menos, yo vi que él no podía hablar, no podía decir ni una sílaba ni nada. Entonces yo empecé a ver que era algo raro o no anormal. Entonces todos me decían que no, que él ya iba a hablar, que me quedé tranquila, que se pasó, llegó los 2 años y no hablaba. Entonces yo me empecé a preocupar, entonces empecé a ver cómo lo podía ayudar. Empecé a la pediatra el primer día. La pediatra que encontré y que la atendió me dijo que él era autista, así de una, solo con verlo. Me dijo que era autista y fue como un balde de agua fría para mí. Me sentí que te digan que bueno, que mi hijo iba a ser rechazado, que mi hijo cómo le iba a ayudar y a la vez también yo sentía como una carga porque yo pensé que mi hijo era un castigo mío, que lo llevó él el castigo. Entonces era como una carga muy fuerte para mí. No sabía cómo hacerlo. Todos me veían fuerte, todos me veían que yo iba y venía con él, pero a la vez por dentro yo me sentía muy débil, muy desesperada, muy angustiada, porque no sabía cómo iba a pasar. Yo ya pensaba en el futuro, no sabía cómo él iba a seguir, cómo ayudarlo, cómo iba a ser su vida. En este momento que le habían ya diagnosticado, digamos, ¿vos venías a la iglesia, no venías? No, yo a la iglesia empecé a venir hace 2 años más o menos. Sería después de esto. Después de todo eso. ¿Cómo llegaste a la iglesia? Yo vine invitada por una macro, invitada por la abuela del nene, por parte del papá. Vine a una macro y ahí estaba la pastora de invitada y ella me oró, supo mi problema, por qué yo estaba en esa macro. Y ella lo oró, oramos con él y la pastora Anita, que él iba a hablar cuando menos lo espere, pero que yo haga un 50% con los médicos y un 50% Dios, porque los médicos están puestos para eso, pero que yo no baje los brazos, porque yo le había dicho que yo me sentía angustiada, estaba muy cargada y me sentía mal por mi hijo, porque me sentía culpable. Entonces ella me dijo que él iba a hablar y que iba a hablar mejor que yo y que iba a decir palabras hermosas y palabras sofisticadas, y vos no sabés, cuando vos menos, tu hijo va a ser un milagro de Dios. Y dicho y hecho, fue así. En ese transcurso yo empecé a orar, a aprender a orar y a pedir a Dios que interceda por mí también. Y que todos los especialistas, las personas que lo rodeaban a él, lo ayuden, en vez de sentirme yo que mi hijo esté rechazado y que no reciba la ayuda necesaria. Entonces todos esos especialistas que sean de soporte para que mi hijo se fortalezca. Y a la vez, en ese camino que yo veníamos a la iglesia y nos íbamos los médicos, yo me empecé a fortalecer. Porque entendí que si yo no estoy fuerte, no estoy fortalecida, mi hijo no va a salir adelante, porque yo necesitaba también estar fuerte y liberar esas cargas a él, imponer a Dios en primer lugar y que él interceda por nosotros. Y empezó un camino de especialista, fonodióloga, psicóloga, pediatra. Me habías dicho que bueno, él ya puede hablar. Sí. ¿En qué momento ocurrió ese milagro? Y empezó cuando empezamos a venir. Él no te hablaba una palabra, todo era gestual, no se le entendía, y nosotros al no entenderlo, él se frustraba y empezaba a llorar. Entonces nosotros nos poníamos mal también. Entonces cuando él empezó el jardín de 4, la mitad del jardín de 4, la maestra que le había tocado fue la que me ayudó a mí y lo ayudó a él a que empiece a articular palabras, poquitas, mamá, papá, agua. Empezó. Cuando él pasa el jardín de 4, empezamos las vacaciones, todo, nos enseñaron a nosotros también a que nosotros dejamos que él solo pueda empezar a decir palabras, o sea, que no le demos todo lo que él pedía, porque si no era que nosotros le estábamos atrasando, ¿no? En vez de ayudarlo, entonces empezamos a aprender nosotros como familia, hermanos, papás, abuelos, todos,
Y en el jardín de 5, y ahí sí liberó la lengua, como todos lo dicen, liberó totalmente su boca, porque es impresionante. Él habla, empezó progresivamente, es así. Claro. Pero hoy en día mi hijo habla hasta mejor que yo, dice palabras, habla. Nosotros no, papá, mamá, hermano, abuelas, nos sentimos felices porque nosotros lo entendemos, es lo que él nos dice. Si le duele algo, si le molesta, si tiene hambre, si quiere ir al baño. Fue un gran milagro para nosotros porque no sabíamos qué iba a ser el futuro de él, no sabíamos. Y bueno, gracias a la pastora Anita, el pastor también logró una vuelta, Walter también oró por él, oramos con el papá y también nos dijo que fuerza nosotros también, porque si nosotros caemos, él no iba a salir adelante. Nosotros tenemos que ser como papá y que deje de pensar, me dijeron muy bien clarito, que mi hijo es un castigo. Mi hijo no es un castigo, mi hijo es una gran bendición de Dios. Y aceptar yo en mi corazón que mi hijo es una gran bendición y que yo tenía que estar fuerte, ¿entendés? Y buscar las herramientas nada más, porque yo me sofocaba, yo me angustiaba, porque yo ya estaba pensando en el futuro. Y siempre hay una palabra que siempre dice el pastor: no pienses en el pasado, libera el pasado atrás, pensá hoy, mañana déjalo a Dios. Entonces se me quedó muy grabado, que sigamos adelante. Valeria, del otro lado hay personas que están mirando tu testimonio. ¿Qué mensaje le darías a esa persona que a lo mejor está transitando por lo mismo que pasaste en su momento? Y yo lo que les puedo decir es que no peleen solos, porque lo más feo es pelear con nuestras propias fuerzas. Lo más lindo es pelear con Dios, porque Dios nos dice: pelea conmigo, no pelees solo. Y era lo que yo al principio lo hacía. Entonces hay una palabra que a mí me encanta y que yo en todo lado lo digo mentalmente y lo digo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es una palabra muy conocida. Y que no peleen solos, que Dios intercede por nosotros, el Espíritu Santo Jesús está con nosotros, pelea con nosotros, que no peleemos solos. Y eso es lo mejor que le puedo, el gran consejo que le puedo dar. Bueno, acá lo dejamos con Oliver. Hola, Iglesia, gracias por escuchar mi historia. Yo amo.